¿Está en riesgo el suministro eléctrico, el suministro de gas a los hogares colombianos? Sobre eso es que nos hemos preguntado en este programa. Gracias por continuar con nosotros en sintonía. Luz Estela Murgas Maya es la presidenta de Naturgas, un gremio que agrupa a quienes producen, a quienes distribuyen y a quienes transportan el gas en Colombia. Luz Estela Murgas, bienvenida. Yamit, un saludo para usted y para toda la audiencia del programa. Muy buenas tardes. Gracias por estar en la franja de opinión de Mesa Capital. Mire, presidenta, en algunas regiones del país, haciendo reportería, la gente le dice a uno, hemos debido volver a cocinar con leña. ¿Por qué? Porque el gas en cilindro tiene unos precios que para nosotros son inaccesibles. No sé exactamente los porcentajes, pero evidentemente usted en su gremio representa sobre todo a aquellos que llevan el gas domiciliario por redes. Sé que ese asunto del gas en cilindro es otro negocio, ni más faltaba, pero me pregunto ¿está en riesgo? Porque escucho a los que producen diciendo, no tenemos las garantías para ir a sacar ese gas de donde está. No se han construido las obras para llevar ese gas a los grandes centros de consumo. Y veo que todavía hay mucha gente que quisiera conectarse al gas domiciliario. Entonces me pregunto, ¿qué es lo que está pasando? Muchísimas gracias por esa pregunta. Yo creo, Yamit, que debemos comenzar diciendo que hoy 36 millones de colombianos tienen gas natural en sus hogares. Colombia es un ejemplo y un líder a nivel regional y tal vez mundial en cobertura. En los últimos 25 años hemos pasado de tener 17% de cobertura a 67% de cobertura en el territorio nacional. Pero como tú muy bien lo señalaste, aún existe y persiste un gran desafío, y es que según la encuesta de calidad de vida del DANE del año 2022, 1.6 millones de familias todavía cocinan con leña. Es decir, que nuestras grandes apuestas también está expandir el servicio de gas natural para poder reducir pobreza energética en esos hogares que no están en zonas urbanas, están primordialmente en zonas rurales remotas y en zonas intermedias donde no hemos podido llegar porque no tenemos una red de infraestructura que nos permita llevar a un muy buen precio o a precios asequibles el gas natural. Sin embargo, Yamit, tenemos la obligación de llevar una solución energética. Si no se puede a través de redes domiciliarias gas natural, existe la posibilidad de aprovechar biomasa o desechos orgánicos que se transforman en biogás y en biometano para poder llevar gas para cocción o para generación de energía eléctrica de estos hogares que están más alejados de los centros de distribución de gas natural. A veces no somos capaces como sociedad de darnos cuenta de los logros que hemos tenido. Uno de esos que usted menciona, este es un país en el que con frecuencia cocinábamos con combustibles peligrosos como el cocinol en Bogotá, eso ya no existe o existe muy poco, pero hemos llevado el gas a millones de personas que hoy pueden cocinar sus alimentos de mejor manera, que pueden hervir el agua. La electricidad ha llegado a muchos sitios en los que, por ejemplo, pueden refrigerar bien los alimentos. Eso es una conquista como sociedad. Pero ¿qué hace falta para que esos millones que están por fuera puedan realmente gozar de ese servicio? Porque es que a ese porcentaje, que no es menor, casi 40% de la población, ya usted lo decía, hay unas dificultades. ¿Qué haría falta? ¿Que las empresas se metieran la mano al bolsillo o que el Estado colombiano diera unas señales más claras, unos incentivos para que eso se pudiera lograr? Bueno, lo cierto es que la cobertura está muy centralizada donde está el transporte de gas natural, cerca del transporte del gas natural. Hoy en día tenemos dos sistemas de transporte primordialmente, uno en la costa atlántica, que surgió luego del descubrimiento de Cusiana y Cupiagua hace 45 años, y fue la motivación para que los costeños pasasen de utilizar GLP en cilindro, que es gas licuado de petróleo, a utilizar gas natural domiciliario, porque se iniciaron las obras de expansión del servicio en la costa atlántica por ese gran descubrimiento. Y asimismo se construyó el sistema de transporte. En Bogotá sucedió algo similar. Con el descubrimiento de Cusiana y Cupiagua, dijimos, aquí tenemos un gas que pueden beneficiar a los colombianos. Se construyó el sistema de transporte que viene desde Ballena, en el municipio de Manaure, en La Guajira, y va hasta Yumbo, pasa al interior del país y llega hasta Yumbo, en el suroccidente del país. Los bogotanos dejaron de cocinar con cocinol o con GLP por cilindro y pasaron a tener gas natural en sus hogares. Entonces, cuando vemos la cobertura como está muy cercana a ese sistema de transporte. No estamos hoy, por ejemplo, no tenemos conectados a personas que estén en el Amazonas, en Bichada, en Guainía, en Nariño, hay GLP en su mayoría, y llevamos el gas natural comprimido por carro tanques desde Yumbo o desde el Huila.
Y existen departamentos a los que no hemos podido llegar porque no tenemos un sistema de transporte que nos permita llegar hasta un punto cercano de distribución. ¿Cómo podríamos trabajar? Planteándonos qué otro potencial de recursos tienen esas zonas para llevar soluciones energéticas. Mencionaba hace un momento la biomasa, que yo creo que puede ser una alternativa, y el GLP por cilindro en aquellos lugares donde nosotros no podemos llegar con redes de distribución de gas natural. Porque hicimos un estudio reciente, Yamit, y concluimos, también con base en datos de la encuesta de calidad de vida, que aquellas familias de estrato 1 y 2 que se pasan de utilizar GLP en cilindros a gas natural se ahorran o liberan gastos en al menos 62.000 pesos mensuales promedio. Con fundamento, para una familia pobre es mucho es dinero. mucho, y eso con fundamento en los datos de la encuesta de calidad de vida, Yamit. Pero si recordamos el desafortunado incidente que tuvimos en mayo en el suroccidente del país, que nos tocó suspender el transporte de gas natural de un tramo en Mariquita, porque había un calentamiento y un fuego interno en Cerro Bravo, alejado, digamos, del sistema y la infraestructura, o de algún problema asociado con la infraestructura, pero que podía ser un riesgo de calentamiento, nos dimos cuenta que millones de colombianos necesitan el gas natural día a día en sus hogares, en restaurantes, en hoteles. Y en esas circunstancias, el GLP por cilindro llegó inclusive a estar en 200.000 pesos. Entonces, sí, claramente, pasarse de GLP por cilindro a gas natural en los lugares en los que se pueda, liberaría capacidad de gasto, además de que contribuye a otras dimensiones como mejoraría los temas de salud de las familias, elevaría el bienestar de estas familias y llevaría calidad de vida. Yo entiendo que usted no puede llevar un tubo de gas a Puerto Carreño, donde hay, no sé, menos de 20.000 habitantes, y además el centro urbano más próximo está a 700 kilómetros. Yo puedo entender que usted no pueda llevar gas a Leticia, pues porque queda en el extremo amazónico de nuestro país, pero ¿por qué no se puede llevar el tubo de gas domiciliario a Nariño si ya lo llevaron hasta Yumbo? Eso es una muy buena idea, Yamit. Llega hasta Yumbo el último tramo. De hecho, cuando se ha estado hablando de la propuesta de la construcción de la planta de regasificación del Pacífico, ese proyecto incluye la construcción de un gasoducto desde Buenaventura a Yumbo, que son alrededor de 100 kilómetros. No se ha podido llevar a cabo, no ha habido inversionistas interesados, porque los problemas de orden público y de conflictividad social, y también asociado a algunos temas ambientales, no permiten que la ejecución de un proyecto de esa envergadura se ejecute en los tiempos preestablecidos en los cronogramas, y en estos proyectos cada demora en la ejecución pues implica mayores costos o sobrecostos de los mismos. El último punto llega a Yumbo, y también tenemos un tubo cercano en Huila, en un municipio que se llama Jobo, y de ahí lo que hacemos es comprimirlo y lo llevamos por carro tanques, pero no podemos cubrir al mayor número de familias con este sistema que lo llamamos un transporte virtual, porque sale más costoso por el hecho de la comprensión y por el hecho de transporte por carreteras. Pero no quiere decir que no se pueda plantear conectar algunos de esos. Los pastusos no están condenados a vivir sin gas domiciliario el resto de la vida. No puede decir, Yamit, que eso no pueda contemplarse la posibilidad de construir un gasoducto desde Jobo a Putumayo o a Nariño, que requiere, por supuesto, una inversión grande, pero si somos capaces de trabajar articuladamente con el gobierno nacional y los gobiernos locales, que nos ayuden además en territorio a manejar las consultas previas que se requieran, el relacionamiento con las comunidades que se ha requerido, que el ANLA o las corporaciones autónomas den los permisos en los tiempos oportunos, no seamos capaces de hacerlo. Tenemos que pensar en grande para poder beneficiar al mayor número de colombianos. ¿Qué ha pasado con el precio? ¿Por qué la tarifa a muchos hogares se les ha incrementado? Que evidentemente parte del ahorro que tenían en la casa con el gas domiciliario en los últimos meses se ha esfumado. Para tranquilidad de todos los colombianos, el gas natural sigue siendo el servicio público más económico que llega a nuestras casas y el servicio público con mayor satisfacción en calidad y en prestación del servicio, de acuerdo con la información de la Superintendencia de Servicios Públicos. Tenemos una satisfacción cercana al 90%, Yamit, en el ranking número 1 del resto de los servicios públicos. La tarifa del servicio público es regulada, es decir, que los prestadores no podemos cobrar más allá de lo que la Comisión de Regulación de Energía y Gas establece.
pero hay tres componentes o variables que hacen parte de la fórmula de la tarifa que se están atados, digamos, a los comportamientos de la economía a nivel local e internacional, como es el IPC, el índice de precio al consumidor, que tiene unos datos locales, pero que también se ve afectado por la inflación a nivel internacional, el IPP, que es el índice de precios al productor, y también la TRM, porque en el segmento de producción las inversiones se hacen en dólares. Cuando estas tres variables ajenas, digamos, a los prestadores de servicios tienden o tienen una tendencia alza, tiene un impacto en la prestación del servicio. Pero lo cierto es que hemos venido haciendo un monitoreo mes a mes y esas variables han mejorado su comportamiento y asimismo se ha visto reflejado en la prestación y en la tarifa final. Uno escucha a los generadores de electricidad preocupados por ciertas señales de la Comisión Reguladora de Energía y Gas y por el manejo que el gobierno ha dado al Ministerio de Minas, a la Unidad de Planeación Minera Energética, en fin. ¿Ustedes han logrado saber para dónde es que va ese barco? ¿Qué es lo que el gobierno plantea y cómo realmente pueden cooperar el sector público y privado para que el gobierno pueda cumplir sus propósitos del plan de desarrollo sin descuidar las conquistas que el país ha tenido en materia energética? Yamid, la Comisión de Regulación de Energía y Gas es fundamental en el mercado de gas natural y por supuesto fundamental para que podamos mantener confiabilidad en el servicio y lograr las expansiones de las que estamos hablando. Hoy esa comisión debe estar integrada por 6 comisionados expertos. A la fecha hay un solo comisionado, porque bien sea por renuncias que se han presentado, vencimiento de los periodos de encargo o en algunos casos el Consejo de Estado ha señalado o ha inhabilitado a alguno de los comisionados. Hoy nada más tenemos un solo comisionado que presentó renuncia el 18 de septiembre y cuyo término se le vence el 7 de noviembre, está próximo a salir. Usted no puede decir, o sea, no hay comisión. Entonces no hay comisión funcionando y este mercado está 100% articulado por la comisión. Entonces es imperativo. ¿Qué pasa si no hay comisión? ¿Se empiezan a acumular las decisiones sobre el escritorio? No se pueden tomar las decisiones que se requieren tomar, por ejemplo, para tener flexibilidad en la comercialización de gas adicional por parte de los productores y incrementar la oferta de gas. No se puede tomar decisiones relacionadas con las bidireccionalidades de la infraestructura de transporte, porque no todos los sistemas corren en doble sentido y se requiere que la comisión determine si las inversiones asociadas a esa bidireccionalidad pueden o no recuperarse vía tarifa de transporte. No se tiene comisión para tomar las decisiones en torno a los temas de regulación de la transición energética. Entonces sí es fundamental que el gobierno nacional nombre de manera muy rápida a esos comisionados. Yamid, en esa entidad hay profesionales que tienen amplia experiencia, que llevan años de servicio en la comisión, con niveles académicos, inclusive de doctorado, que yo creo que son hojas de vida que se deberían tener en cuenta si es que está dilatado el proceso porque no hay, digamos, personas que cumplan con esos requisitos. Y yo creo que ahí en la misma entidad está la respuesta. Ahí hay funcionarios que cumplen con esos requisitos. Uno entiende que una comisión que regula no puede estar manejada por gente de la industria, pues porque al final podría haber conflictos de intereses, pero tampoco puede estar integrada por gente que obstaculice la labor de las empresas, porque al final entonces ¿quién va a prestar el servicio? Pero es que el problema es que entonces no hay hoy, y si no hay hoy, no hay quien tome las decisiones. No hay quien tome las decisiones. Y antes de llevar las decisiones a aprobación definitiva en el seno de la comisión, que está conformada por 4 comisionados expertos y por delegados del Ministerio de Minas, del Ministerio de Hacienda, de Planeación Nacional, hay un primer filtro que es el comité de expertos y el quórum mínimo exigido es de 4 comisionados expertos. Es decir, que no pueden tomarse decisiones ni en la primera instancia ni tampoco en la segunda, Yamid, y eso genera un retraso fundamental en un momento en el que estamos pasando por un fenómeno del Niño, en el que también requieren tomarse decisiones no solo desde el punto de vista del mercado de gas, sino del sector eléctrico. Bueno, pues está muy bien, insisto, yo he dicho en este programa, lo hemos dicho en diferentes capítulos de este mismo programa, la transición energética es urgente porque finalmente este planeta está en una emergencia climática, pero esa transición energética necesita gente que tome decisiones. Si usted no nombra a la gente que debe integrar la Comisión Reguladora de Energía y Gas, ¿cómo da las señales correctas a las empresas
para que hagan esta transición energética justa, rápidamente, equilibradamente, con balances sociales adecuados, con las decisiones ambientales correctas, en fin. Vayamos a una tierra cercana a su departamento de nacimiento. Usted nació en el Cesar, ahí cerquita en La Guajira. Durante años explotaron gas, incluso le vendieron gas de La Guajira a Venezuela. Sí. ¿Cómo se puede entender que mucha gente en La Guajira y en el Cesar, cerca, que podría tener gas de ese pozo, nunca tuvo gas de ese pozo? O sea, ¿cómo se puede defender la legitimidad de las compañías energéticas, petroleras, gasíferas, si a la propia comunidad cercana no le entregan gas, no le venden gas, que ni siquiera es que se lo regalen, que se lo vendan? Hay que reconocer las cosas como son, Yamit, y tú tienes toda la razón. En La Guajira no hay una alta cobertura de gas natural, a pesar de que costa afuera, en el departamento de La Guajira, se ha, digamos, descubierto un potencial de reserva de gas, pero además nos ha suministrado de gas a la costa atlántica por más de 40 años. Y estamos ya trabajando para inclusive georreferenciar esas familias que no están conectadas, que están cerca de estos campos de producción, a través de una estrategia de expansión del servicio a hogares pobres, principalmente, logrando una intercepción o que coincidan criterios de equidad para reducir pobreza y de eficiencia para mantener la sostenibilidad de la prestación del servicio. Y es posible llegar a esa intersección para ampliar la cobertura, y eso incluye que en esa georreferenciación se le dé prioridad a las comunidades que están aledañas a los campos de producción. Las compañías tienen voluntad para hacer las inversiones a que haya lugar de la mano de los productores y distribuidores para lograr este propósito. Así que yo creo que, Yamit, en los próximos meses te vamos a anunciar cuál es esa estrategia de expansión que va a tener en cuenta estos criterios para poder lograr inclusive conectar a los que están cercanos a los campos. Ojalá que sí sea, porque parece una deuda histórica con esas comunidades que han visto que sacan sus recursos o los recursos que hay en las zonas cercanas, pero que ellos no pueden disfrutar de esos mismos hidrocarburos. Le preguntaba a nuestra primera invitada hoy de la Asociación Colombiana del Petróleo si en Colombia va a ser necesario, sí o no, porque se ha dicho hay que traer gas del Perú y hay que construir una regasificadora en Buenaventura o en Tumaco o no sé dónde, y hay que traer gas de Venezuela porque el nuestro no alcanza. ¿Ese fantasma sigue ahí? En Colombia hay gas natural suficiente para mantener autosuficiencia energética por varias décadas, pero tenemos que ser capaces de articularnos, gobierno nacional, gobierno local e industria, para no dejar ese gas enterrado. No tiene sentido, Yamit, que no incrementemos la actividad exploratoria porque no tengamos las señales de política pública claras para hacerlo, que no incrementemos trabajos para incrementar producción de oferta de gas local, cuando en los últimos 2 años hemos tenido 10 descubrimientos de gas costa afuera y en áreas continentales que nos permitirían mantener esa autosuficiencia por varias décadas. Cuando digo un trabajo articulado, es que tenemos que trabajar para que todas esas permisologías, las consultas previas con las comunidades, estén a tiempo, inclusive para anticipar los cronogramas de desarrollos de estos proyectos. Hoy el potencial de reservas de gas que tenemos costa afuera, neto Ecopetrol, neto la participación de Ecopetrol, es 25 veces más que las reservas probadas del año 2022. Entonces, tenemos que tener un plan de acción para incrementar exploración y producción y aprovechar ese potencial. Pero también, Yamit, tenemos que tener un plan para habilitar todas las fuentes de suministro de gas que sean viables sin depender de fuentes externas. ¿A qué me refiero con eso? Les acabo de poner el ejemplo de mayo, de lo que ocurrió en el suroccidente del país, un tema alejado de la infraestructura de transporte, pero que por precaución nos tocó cortar el transporte, suspender el transporte para evitar una explosión o un problema mayor, y se quedaron cerca de 2 millones de personas sin gas en el suroccidente. Nunca habíamos tenido una contingencia así desde hace 40 años. Si hubiésemos tenido una alternativa de respaldo, probablemente hubiéramos, por la temporalidad que la contingencia requería, suministrar gas natural. ¿Qué pasa con el gas natural importado? Que no en todas las ocasiones, pero cuando viene licuado y a través de buques por el Mar Caribe o por el Pacífico, resulta ser más costoso que el gas local. Por eso debe ser respaldo, como una fuente de respaldo, no que dependamos,
porque además Colombia tiene un potencial de reservas que debería desarrollar. O sea, la regasificadora es por si nos quedamos sin gas en algún momento en alguna región, pudiéramos descomprimir ese gas y suministrarlo a la región Así que lo es. necesite. Y hoy tenemos un ejemplo claro que funciona muy bien. Es una planta que almacena gas natural licuado importado y lo regasifica exclusivamente para respaldar la generación de energía eléctrica en la costa atlántica de 3 plantas térmicas: TEPSA, Termoflores y Termocandelaria. Esa planta, Yamit, fue una decisión que se tomó en el año 2010 y entró en operación hasta el año 2016. Por eso la oportunidad de ejecutar las decisiones a tiempo. Entró en operación cuando ya había terminado el fenómeno del Niño del 2015-2016. Y en este fenómeno del Niño por el que estamos pasando, es la primera vez que entra realmente en operación y a cumplir su objetivo o función para la cual fue creada, y está hoy en día casi regasificando alrededor de 350 millones de pies cúbicos para la generación eléctrica, porque hay unas bajas en los embalses. Esperamos que, por supuesto, con la entrada de Hidroituango se vuelvan un poco a equilibrar las cargas y la generación térmica se disminuya. Le escuché a nuestra primera invitada y le escucho a usted que hay que incentivar la demanda de gas. ¿A quién hay que convencer de que use más gas para que o pague menos en la factura o para que sea más rentable explotar ese gas que tenemos en el subsuelo? Primero, reducir pobreza energética expandiendo gas a hogares. Lo segundo, también en materia de transición energética, está en el segmento de transporte de carga pesada y de transporte público de pasajeros, e inclusive también en particulares vehículos tipo taxi que deban, bien sea o sustituir sus camiones o buses que hoy son a diésel por gas natural vehicular, o en el caso de los taxis hacer conversiones de sus motores a gas natural vehicular, de gasolina a gas, con varios propósitos. Primero, disminuir las emisiones de material particulado que afectan calidad del aire, principalmente en ciudades, pero también entre un 30 y un 50% de dióxido de carbono, y lo primordial en el segmento de taxistas y también de camiones, pero en taxistas, generar ahorros y alivios económicos frente al desmonte del subsidio a la gasolina, que le permitirían inclusive en un mes ahorrarse en promedio 1,5 millones de pesos, que inclusive pudiesen servirle para financiar la conversión de su motor. Yamit, en Bogotá, por ejemplo, el kit de conversión de motor para taxistas cuesta 4 millones de pesos. Ecopetrol, Banti y TGI están dando un bono de 3 millones y financiando el millón restante. Con el primer mes de conversión se ahorrarían mucho más, inclusive de la financiación que les queda restante por pagar. Una cosa que se dijo al principio de este gobierno es que con las señales de política pública que estaban dando, por lo menos los anuncios, era que se iba a ir la inversión de quienes querían explotar gas y petróleo en nuestro país. En su sector, ¿me puede responder esto en 30 segundos? ¿En su sector eso ocurrió? ¿Se fueron los inversionistas o ahí siguen? Se mantienen y se mantienen las inversiones que hemos planteado para este año, Yamit. Y entonces, ¿qué están esperando para poder explotar ese gas que se supone que está ahí para ser sacado? Hay señales de política pública fundamentales. Cuando uno toma una decisión de inversión en un país, y hay algo que hay que comprender, es que cuando uno atrae inversión a Colombia, la competencia no está entre los distintos inversionistas en Colombia, la competencia está con el portafolio de inversiones de estas compañías a nivel mundial. La inversión que nosotros no capturemos, Yamit, se va para Guyana, por ejemplo, que está haciendo grandes inversiones en el segmento de exploración y producción, se va para Brasil, se va para Argentina, por hablar de otros países que son más atractivos en la región. Pero su sector ya logró convencer al gobierno de que esta sí es una energía limpia y que esta sí es una energía para la transición. El gas natural, sin lugar a duda, y el gobierno lo ha reconocido, el ministro de Minas ha señalado en reiteradas ocasiones que el gas natural es considerado un energético de transición. Lo importante es que, acompañado de ese anuncio, vengan también otras señales de política pública que son tangibles en normas. Del dicho al hecho. Exacto, que sean tangibles en normas, Yamit, para que realmente pueda haber certeza de la inversión. Y también los problemas de entorno, Yamit. Los problemas de entorno también están afectando las decisiones de inversión. Yo te respondí, las inversiones se mantienen, pero lo importante es incrementar las inversiones más allá de esos montos bases que se determinaron inicialmente. Luz Estela Murgas Maya, presidenta de Naturgas, gracias por haber estado con nosotros en el Cuento del Domingo, en la franja de opinión de Mesa Capital. Muchísimas gracias a ti, Yamit, por la invitación.
En el país hace falta que este gas natural y que la electricidad llegue a millones de colombianos y que llegue en condiciones de tarifa justas, que es lo que el gobierno ha dicho. Pero si hay problemas para sacar las licencias ambientales, si hay problemas para pasar el tubo, para pasar la torre eléctrica por conflictos sociales y ambientales con las comunidades en las que el gobierno como árbitro no hace lo que le corresponde, si no hay señales correctas, por ejemplo, nombrando a la gente que tiene que tomar las decisiones en la Comisión Reguladora de Energía y Gas, así va a ser muy difícil que esos pobres, esas familias pobres de nuestro país que necesitan electricidad para refrigerar sus alimentos, para potabilizar su agua, para tener mayor calidad de vida, sin esas decisiones de política pública no va a ser posible frenar o acabar con esa brecha y llegar por fin a un suministro, a una seguridad energética, que es lo que este país necesita, claro, con transición energética, que es lo que el gobierno ha dicho hay que hacer. A ustedes gracias por acompañarnos en esta ocasión, en este capítulo. Nos vemos pronto. El siguiente programa es apto para todas las edades. No contiene escenas